Bueno, vamos a ver entonces el tema sobre la luz, la difusión de la luz, más bien la luz difusa, porque la difusión se puede interpretar de otra manera, ¿no? Igual que la dispersión también tiene doble interpretación, ¿no? Como mínimo. Entonces, bueno, lo primero, entender algún concepto. Por ejemplo, vamos a coger un bolígrafo mejor. Si hacemos una esfera, imaginamos una esfera, nos acercamos y, por ejemplo, tenemos un punto de luz externo. Entonces, el punto de luz provoca un cono circunscrito que genera como sombra pues una circunferencia o elipse. En este caso, como está descentrado, el centro no incide sobre los polos ortogonales al plano de proyección, pues provoca una sombra elíptica, ¿no? Y el cono circunscrito separa la luz de la sombra mediante una circunferencia, que en este caso, por supuesto, la circunferencia es ortogonal a este eje, ¿no? Bueno, eso en síntesis, esa sería la sombra, digamos, la sombra propia y arrojada del objeto. Bueno, para darle más realidad a esto, podemos darle un poco de sombra para que se perciba. Sabemos también que hay una zona de sombra propia y una zona de reflexión, ¿no? Entonces podemos darle aquí más oscuridad en este contorno, lo que no quita que por efecto de proyección ortogonal sobre la luz sobre el cuerpo tendrá más luz aquí que en el borde, ¿no? Eso quiere decir que la línea separatriz que separa luz de sombra no es perfectamente nítida, ¿no? Y luego tendríamos también aquí todo esto en sombra. Bueno, pues esa sería la sombra propia y la sombra arrojada de un objeto, en este caso la esfera. Para verlo más claramente vamos a darle aquí con esto. Y recordamos, este contorno, línea separatriz de luz y sombra, pues no es perfectamente nítido. Aquí también podríamos hacer un degradado que no tiene por qué ser homogéneo, dependiendo de cómo rebota la luz alrededor. O sea, los efectos de reflexión y otros efectos de luz. Bueno, tenemos, esa podría ser la sombra. Si el objeto quisiéramos que fuera metálico, hay que recordar que los objetos metálicos reflejan con más intensidad los tonos porque son como espejos. Entonces habría que poner tonos muy intensos. Entonces, cuanto más hagamos ese efecto, más nos vamos acercando al efecto metálico, ¿no? Pero bueno, no es objeto de este vídeo, ¿no? También decir que la reflexión de esto, si el plano donde proyecta la sombra pues realmente está aquí abajo, y recordamos que sobre la sombra aparece con nitidez lo que es el reflejo del objeto. Eso quiere decir que a igual distancia ahí y bajando una vertical, imaginamos un cilindro circunscrito, provoca aquí una zona de sombra, ¿no? Bueno, pues esa zona de sombra, como decíamos, es algo aplicable a esa zona de reflexión, quiere decir, es algo aplicable a la zona de sombra, ¿vale? O sea que el objeto se reflejaría aquí abajo y provocaría aquí su reflexión, ¿vale? Sobre la zona de luz en general, pues poca reflexión tendría, ¿no? O a veces prácticamente nada, ¿no? En todo caso, si aquí hay un tono medio, imaginamos que esto es el plano donde se proyecta tiene un tono medio, pues sí que podríamos proyectar un poco más toda la esfera, pero ya digo que es algo que se da con fuerza sobre la zona de oscuridad, ¿vale? O sea que la reflexión de la esfera aparecería por ahí, ¿no? Bueno, tenemos entonces, en principio, una sombra, una zona de reflexión de luz, una zona de separación de luz y sombra, una zona que se va a degradar, una zona que va a reflejar algo de luz aquí, lo que se llama el lustre, el brillo, ¿no? Y que depende de la posición del observador, porque la sombra va a estar estática en el suelo.
ponga donde se ponga el observador, la sombra sigue estando en la misma posición, pero según se mueve el observador, el punto de brillo va a variar de posición, ¿vale? Ya que en realidad está rebotando la luz y bajo distintos puntos de vista rebota, ¿no? Igual que pasa con un espejo. Si nos movemos por una habitación, la imagen se mueve con nosotros, ¿no? Bueno, una vez hecho este pequeño preámbulo de luz propia, luz arrojada, reflexión sobre el suelo y también reflexión de tonalidades de toda esta zona de luz que se refleja aquí sobre el objeto, vamos a darle todavía más contraste. Bueno, una vez establecido ya eso, si ahora de repente cogemos otra zona de luz, vamos a coger esta, por ejemplo, otro punto de luz, y por supuesto su zona de sombra. Aquí teníamos una elipse, bueno, de este tamaño vamos a coger otra prácticamente igual. Y la vamos a poner aquí tangente a ese cono circunscrito a la esfera. Bueno, tenemos esa zona de luz, aquí tenemos un punto de luz, aquí otro punto de luz. Bueno, y ahora pues vuelve a suceder lo mismo. Tenemos su zona de sombra. Sombra que arroja sobre el suelo o sobre el plano horizontal, sea una mesa o lo que sea, e intersección de sombras, un tono más oscuro. Bueno, debido a que la luz no es puntual, en este caso son dos puntos de luz, dos puntuales, la intersección aquí llega menos luz que aquí, ¿no? Ya que aquí, pues en realidad tiene la sombra, aquí tiene la sombra común de las dos, pero aquí solo tiene la sombra de un punto de luz, con lo cual esta luz da luz aquí y por tanto aquí hay luz, esta, ¿no? Eso quiere decir que esta zona será de mayor tonalidad oscura, es lo que llamamos la umbra, ¿no? Mientras que la zona esta le llamamos penumbra, ¿no? Y la penumbra, como ya vemos, es debido a que la luz pues no es un punto. Si fuera un único punto, pues tenemos sombra, ¿no? Y la penumbra, bueno, también se debe a otros efectos, ¿no? Los efectos como la atmósfera, el rebote de los fotones de luz, pues también provocan que los contornos se hagan irregulares, poco nítidos, etcétera. Pero bueno, de forma genérica, pues tenemos sombra propia del objeto y sombra arrojada. Ahora tenemos aquí también la circunferencia, que no será una geodésica es una circunferencia mayor, ¿no? Y por tanto aquí, como es un cono, para que fuera una circunferencia mayor de diámetro máximo, o sea, una circunferencia que tenga el diámetro de la esfera, pues el punto de luz debería estar en infinito, o sea, ser un cono, ser un cilindro circunscrito a la esfera. En este caso no, tenemos que es una esfera y un cono de luz. Entonces ahora tendrá esta sombra y por tanto aquí se vuelve a dar el efecto de luz y sombra y penumbra, ¿no? Ya que ahora aquí la luz aclara esto y la luz aclara esto, ¿no? Entonces necesariamente, al margen de las cuestiones que habíamos dicho de que el objeto podía ser metálico haciendo más contraste, ahora realmente la zona de más oscuridad va a ser la intersección de las dos sombras también, ¿no? Vale, entonces decimos la intersección de los dos conos sobre el suelo provoca esta zona de intersección, que era la zona de umbra, mientras que el reflejo se proyectaba con el mismo tamaño, ya que es una simetría espacial, de manera que esto estaba alineado en una vertical, ¿no? Que no sé si está muy vertical eso. Bueno, vamos a ponerlo aquí, corregir un poco. Bueno, pues ese sería el reflejo sobre la zona de las dos sombras. Eso quiere decir que el tono del reflejo se incrementa al de la sombra, el tono del reflejo oscuro reflejado sobre la sombra se incrementa a la sombra arrojada. Esta es la más intensa y aquí donde no llega a los dos fragmentos de luz. Por último, la zona de intersección es esta. Eso quiere decir que esto va a ser más oscuro, la intersección,
donde no llega ninguna de las dos luces que estas dos, ¿no? Por lo tanto ya podríamos aclarar un poco aquí, ¿no? Ya no lo vamos a hacer, pero bueno. Bueno, en síntesis, intersección de las dos sombras arrojadas, pues umbra, reflejo sobre la zona de sombra, apenas se mostraría aquí sobre la zona de luz, y luego el tono que le corresponde aquí todo extender, ¿no? Sea una mesa, sea lo que sea, ¿vale? Bueno, tenemos ya conceptos básicos sobre lo que es sombra propia del objeto, diferenciación entre sombra y luz, que es línea separatriz, intersección de las dos sombras, que es esto. Entonces esto ilumina esta sombra, por lo tanto esto habría que borrar un poco y esto también. Sombra proyectada, sombra propia, sombra proyectada o arrojada. Y por último el efecto de la luz que se refleja en la esfera, provocando aquí más claridad que en esta zona, por poner un ejemplo, hay muchos más, ¿no? Bueno, tenemos esos conceptos. Aquí habría que completar el tamaño igual a la esfera, o sea, buscaríamos el tamaño de la esfera y intentaríamos hacerlo pues más o menos ahí con el reflejo, sabiendo que aquí el oscuro queda en la parte de abajo, ¿no? Bueno, pues habría que fundir esto, ya que decíamos que sobre la luz apenas se da el efecto de reflexión, y por último remarcar bien lo que sería la intersección de las dos penumbras, ¿no? Entonces, cuantos más focos de luz vaya poniendo, pues necesariamente aparecen nuevas sombras y nuevas intersecciones distintas, ¿no? Y siempre, si una luz no es puntual y es un foco largo, por ejemplo, pues tenemos que hay tantos puntos de luz que el contorno ya deja de ser nítido, ¿no? Y hay una sombra irregular, ¿no? Bueno, es lo que se llama realmente esa forma difusa de la sombra, ¿no? Bueno, una vez iniciado esto, vamos a ver ya a concretar en una perspectiva, ya que esto es un boceto de lo que sería la sombra, ¿no? Solo decir a efectos técnicos que para conseguir mayores oscuros, pues mejor un lápiz compuesto con lápiz grafito, que el grafito nos da unos grises como máximo, en cambio esto nos da casi un negro puro, ¿no? El lápiz compuesto, lo que se llama vulgarmente el lápiz de carboncillo, ¿no? Bueno, pasamos entonces a ese boceto y a ver. Vamos a hacer unos muy sencillito para hacerlo rápido. Dibujamos, por ejemplo, simplemente una habitación rectangular y ya está. Tenemos aquí el plano de cuadro. Tenemos aquí la posición del punto de vista, como siempre. Visto desde arriba, plano de cuadro, punto de vista a cierta altura. Y vamos a colocar, por ejemplo, aquí la posición de una habitación, ¿vale? Entonces esta habitación es simplemente una forma rectangular como esta. Vamos a marcar aquí la posición de el final del cuarto y viene por aquí. Vamos a colocar aquí la posición del cuadro. Bueno, tenemos entonces la posición del plano de cuadro, aquí la línea de tierra junto con el plano de cuadro, junto con el horizonte, ¿no? Vamos a dejar solo línea de tierra. Y por último vamos a marcar aquí, a esta altura ya, aprovechando el grosor de la regla, la posición del horizonte. Esto ya lo hacemos a lápiz por si queremos borrar luego. Bueno, tenemos el horizonte y vamos a hacer que, por ejemplo, pues bueno, sabemos que la habitación tiene esta forma, entonces ya podemos levantar por aquí una vertical y por aquí esta vertical también, es la posición de las trazas en la perspectiva, ¿no? El punto principal está aquí, o proyección ortogonal de V sobre el cuadro, y lo proyectamos al horizonte, que es este. Entonces marcamos la posición exacta del punto principal y ahora ya sabemos que el cuarto es tal que tiene aquí
Vamos a hacer que tenga esta anchura. Voy a colocar ya aquí la parte superior del tabique de la casa, por ejemplo aquí. Va a venir hasta aquí la habitación. Y entonces, como aquí está el horizonte, pues ya puedo marcar esta línea. Puedo marcar esta que va a ese punto principal, ya que son líneas ortogonales al cuadro. Lo mismo aquí. O sea que viene por aquí. Y viene por aquí. Vale. Tenemos ya las 4 intersecciones de los tabiques. Y ahora el grosor de ese objeto. Vemos que esto en perspectiva se proyecta aquí, o sea, el punto A se proyecta aquí, A'. Eso quiere decir que va a venir a esta altura. Levanto por aquí la vertical. Traigo entonces esta línea vertical. Hago lo mismo aquí. Puedo alinear este punto. Y veo que el punto B se proyecta aquí, B', ¿no? Por lo tanto, puedo levantar aquí otra vertical y viene por aquí. Por último, la intersección de este punto, la intersección de estas dos líneas me da este punto y este, que pasarán por una horizontal. Vale. Con lo cual ya tengo el cuarto visto desde arriba. Y lo mismo aquí, hago esta línea horizontal. A ver. Bueno, ya tengo lo que sería la habitación vista desde arriba. Ahora vamos a marcar la posición, por ejemplo, de una puerta. Vamos a hacer, para que sea más interesante, pues por ejemplo marcar aquí. Lo vamos a ir haciendo directamente aquí, para que no sea muy sosa la habitación. Entonces hago aquí una línea ortogonal y pongo aquí una especie de saliente. Pues tengo este saliente que viene hasta aquí, fuga hacia el mismo punto, corta aquí, levanto una vertical y corta aquí. Eso quiere decir que una horizontal me define aquí este saliente. Vale. O sea que viene por aquí. Mientras que este viene por aquí. Bueno, como esto llega hasta el suelo, pues llega hasta este punto. Por lo tanto, esos 3 puntos, estos 3 están alineados. O sea que este sería un entrante a la habitación, ¿vale? Con lo cual la habitación pues tiene forma de L, ¿no? Y necesariamente este entrante, si bajamos esta línea, pues queda aquí. Vale. Bueno, esa es la posición exacta, ¿no? Bueno, tenemos ya esto, tenemos la posición de esa medida y por último vamos a colocar aquí una puerta. Vamos a hacerla aquí, ya no vamos a medir para no perder más tiempo. A ver. Entonces, hacemos la horizontal y vamos a ver la diferencia que existe entre esa luz que veníamos haciendo, que era una luz nítida, definida por rayos perfectamente geométricos, que eran líneas rectas, y bueno, ahí tenemos ya la forma de la puerta, ¿no? Aquí podríamos hacer el grosor haciendo una línea vertical y traeríamos por aquí el grosor de ese tabique, ¿no? Con lo cual ya tenemos todo completo. No hacemos la parte externa y por último imaginamos también una ventana aquí. Si es un día soleado, pues no hay esa luz difusa, ¿no? Y entonces los rayos se proyectan como rectas que cortan planos con perfecta nitidez, ¿no? Mientras que si es un día nublado, pues sí que la luz entra de forma difusa
dispersando esas sombras e indefiniendo todos los contornos, ¿no? Bueno, esta será una línea vertical para esta perspectiva y tenemos ahí el grosor de la ventana, por ejemplo. Sería el muro externo. Y aquí sería otra línea horizontal. Bueno, tenemos ya esa ventana, tenemos la puerta y podríamos coger objetos, muebles, lo que fuera, ¿no? Entonces, simplemente ya para concluir, esta ventana, por ejemplo, tiene su proyección. Vamos a proyectar este punto aquí, lo unimos, bajamos una vertical, bueno, con lo cual esto, aunque nos interesa la línea de atrás viene por aquí, a ver, hasta este punto, ¿no? Bueno, pues ese punto vamos a marcar que, por ejemplo, el rayo de luz, también podemos bajar esto, baja hasta aquí, ¿no? El rayo de luz va a venir, por ejemplo, vamos a coger este punto, exactamente el punto que queda aquí detrás. Vamos a hacer que el rayo de luz, pues por ejemplo, venga por aquí. Levantamos una línea vertical y ahora decíamos que el punto de fuga iba a quedar aquí. Vale. Bueno, eso quiere decir que ahora sobre esta vertical, esta es la fuga de las sombras de las verticales, vamos a poner FV, y la sombra, la fuga de los rayos solares quedará sobre esta línea, que al final no los vamos a utilizar, pero bueno, ya que hemos cogido este punto, pues vamos a hacer que, por ejemplo, caiga la sombra aquí. Eso quiere decir que el rayo sigue esta dirección, o vamos a hacer que caiga, por ejemplo, aquí. Bueno, pues tenemos ya la fuga de los rayos y aquí la fuga de las sombras de las verticales, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la sombra de esta línea vendría, si aquí hubiera una línea, vendría por aquí, se levantaría hasta este punto. Bueno, pues esa sería la sombra de esta línea. Y si hacemos la sombra de toda la línea, por ejemplo, al venir hacia aquí, tenemos que va a quedar un romboide, ¿no? No vamos a calcular más puntos para no enmarañar la cosa, pero bueno, la clave sería que a partir de aquí, pues como el plano este viene por aquí detrás hasta este punto, pues necesariamente va a venir por aquí, ¿no? Pues tendríamos que la sombra sería exactamente esta. Vale, o sea, a partir de este punto la sombra de esta vertical, esta será una línea vertical por detrás, pues también por aquí detrás, lo mismo, ahora es esta línea, ahora es la de adelante, aquí será una paralela a esta. No tiene por qué pasar por la fuga. Y luego la parte más alta de aquí afuera, que quedaba por aquí detrás, aquí, es la que se proyecta aquí, por lo tanto el final será este. Vale. Mientras que si ahora hacemos este punto, que paradójicamente parece que coincide casi con este, o sea que en realidad estos dos puntos, si están alineados, pues no va a haber zona de entrada de luz, porque aquí donde entra la luz por el grosor este, pues ya toca aquí abajo, o sea que no va a haber. Entonces tendríamos que cambiar el ángulo, ¿no? Habría que cambiar el ángulo porque vemos que en este caso esta línea coincide aquí, a no ser que pase ligeramente por abajo y nos dejará ver aquí un pequeño romboide, ¿no? Bueno, ese sería el método para calcularlo. Vamos a imaginar entonces esto va a caer más abajo, entonces en vez de estar así el rayo está más inclinado y sí que va a dejar una zona de luz, ¿no? Entonces vamos a hacerla, ya imaginando que esa no fuera la dirección, tenemos que olvidarnos de esto y directamente pues voy a decir, bueno, pues va a venir por aquí, aquí, por aquí delante va a venir según esta dirección, y ahora voy a hacer que, por ejemplo, caiga la parte anterior por aquí y la parte más hacia aquí de esta línea, pues por ejemplo que caiga, según hago aquí una paralela, todavía tendría que traerla más hacia aquí. Entonces tenemos aquí la sombra de esta línea será una paralela y la sombra de esta línea que es paralela a esa, ¿no? Vendrá por ejemplo hasta aquí y hago aquí el
romboide de luz. Bueno, no quería que me cayera encima de eso porque prefería que se viera ahí una zona de... Bueno, sabemos el método para calcularlo. Vamos entonces a ver la diferencia entre la luz solar y luz puntual, que era lo que quería ver. Si tenemos la luz, por ejemplo, solar, la luz solar se convierte en luz puntual en esta perspectiva, ¿no? Y cuando teníamos aquí la ventana, vamos a hacer aquí un ventanal más grande, ¿no? Pues necesariamente este ventanal que tiene aquí su grosor, etcétera, pues se proyectará aquí siguiendo una dirección, por ejemplo esta. Como es un plano frontal, estas dos líneas aparecerán paralelas, ¿no? Bueno, pues entonces esta línea se proyectará, por ejemplo, aquí, y la de atrás se proyectará, por ejemplo, aquí. Ya tenemos aquí esto perfectamente nítido. Bueno, esto es lo que vimos otros días y simplemente sombreamos todo lo demás, ¿no? De manera que la zona de luz dejaba esto, zona de sombra. Esta línea va a ser esta, la sombra de esta. O sea que realmente no es esta, sino es esta. Mientras que en este caso esta línea es la que se sombrea aquí, ¿no? O sea que visto desde arriba sería esto. Si esta es la ventana, esta es la sombra, eso quiere decir que esto va a provocar aquí una sombra y esto está en sombra. O sea que la sombra entra aquí por la parte externa y aquí por la parte interna. Por eso digo, la parte externa provoca esta sombra y aquí la parte interna esta. Y eso quiere decir que esta va a ser, por ejemplo, la luz, esto de aquí, ¿vale? Y esto quedará en sombra, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que quedaría aquí, pero vemos que nos coincidió esta línea con esta, por lo tanto la sombra se reducía a una línea, ¿no? Entonces, al margen de eso, como no vamos a calcular esto y simplemente vamos a calcular que entra algo la luz por aquí, o si queremos ya, hasta podemos quitar la ventana para no complicar más las cosas, porque el efecto de rebote de la luz difusa que se reparte de manera uniforme va a ser igual aquí, allá, ventana o no, ¿no? Entonces, podemos hasta prescindir de la ventana, ¿no? Entonces, vamos a prescindir de la ventana y nos quedamos entonces solo con el efecto de luz difusa. Bueno, no necesitamos, ya que está ahí la ventana, la podemos dejar, es igual, pero hasta podría estar cerrada, con lo cual no nos pervierte toda la geometría. Entonces tenemos ya ahí la perspectiva de la habitación. Y ya que tenemos esto, pues vamos a darle. Bueno, el hecho de que entre la luz, pues aquí se va a extender la luz, ¿no? Por esta zona, pero no se va a definir como veníamos haciendo en otros vídeos donde hacíamos el cálculo este, ¿no? O sea, esta zona de luz no se va a definir ahí. Entonces ya podemos decir, bueno, hasta podríamos ir más rápido aquí con el carboncillo, decir, bueno, vamos a poner los oscuros siempre en los entrantes. Y ya con esto se termina, pero el ejercicio, al hacer una luz difusa, no hay nada que calcular. Simplemente decir que los entrantes pues tienen más sombra. Es decir, las intersecciones de todos los tabiques y muros siempre va a provocar ahí una zona de sombra, ¿no? Bueno, y hacemos eso con todo. Entonces, vamos marcando esa sombra, pero que no nos quede muy guarrete. Y como el dibujo se puede perder continuamente, las líneas, pues habría que ir redibujando. Entonces, la luz difusa hace que en realidad allí en la zona donde no llega tanta luz porque es una esquina, pues se oscurezca, ¿no? Entonces dejamos simplemente los oscuros más intensos para entrantes. Bueno, y esa sería la forma de hacer la luz difusa que no calcula sombra ninguna, ¿no? Si al final optamos por decir, bueno, pues esto es una zona más alejada de la zona de luz, que entre luz por aquí, pues entonces habrá que dar más luz allí en las zonas más alejadas. Imaginando que aquí entre luz por la puerta, pues bueno, también podríamos hacerlo incluso que entrara
desde ahí hacia la puerta, ¿no? En principio vamos a poner más oscuridad por aquí e ir degradando, pues que se va perdiendo esa luz hacia adentro, ¿no? Y lo mismo aquí. Bueno, esto ya deja casi de ser geometría. La geometría, aunque hace cálculo de sombras, pues lo estudia desde la óptica geométrica, que considera la luz independiente de su naturaleza, solo considerando, pues por ejemplo en el caso de la geometría descriptiva, que los rayos de luz son líneas rectas que cortan a planos, y entonces esa es la separación entre luz y sombra, ¿no? Bueno, esa sería una forma así demasiado difusa, y ahora decimos, bueno, pues por ejemplo algo de luz entra por aquí, entonces lo que tenemos es que abrir el espacio de luz por aquí nada más, ¿no? O sea que ese espacio de luz por el que entra ahí la ventana, el espacio de luz hace que todo esto se ilumine y que tenga más sombra toda esta zona, ya que está de espaldas a la luz. Entonces habría que marcar más intensidad todo por aquí en este plano. Con lo cual ya estamos haciendo que ahí se perciba como más luz. Entonces habrá que oscurecer todo esto. Y ya sabemos, para dar un oscuro más intenso tenemos aquí el lápiz compuesto. Este plano también está casi tangencial a la luz. Vamos a poner una puerta, así ya no nos complicamos aquí con... Entonces el oscuro este del suelo se extiende. Al contrario, esta tiene más sombra, todo por aquí, pero claro, no podemos calcular nada, es difusa, es un oscuro en el entrante, lo mismo aquí. Y lo mismo aquí todo. Y aquí hasta podemos dar más oscuridad en este plano que en este. Entonces remarcamos las líneas originales de la perspectiva. Y decíamos, pues este plano, más oscuridad. Pues ya le damos con esto. Esto era todo más oscuro. Ahí en el entrante más oscuro todavía. Aquí también. Y aquí todo este plano más oscuro. Y ese oscuro se proyecta aquí un poco, hasta que proyecta la luz luego hacia adentro. Entonces este oscuro se proyectará por aquí. Bueno, pues eso es lo que entendemos por la luz difusa, que indefine los contornos, ¿no? Entonces aquí sí que marcaría la posición de mayor luz que proyecta, y también aquí podría proyectar un poco de luz. Podría proyectar aquí, ya que es una ventana cercana a esta zona de... Entonces podríamos marcar luz aquí y luego empezar a dar mayor contraste en estas zonas de entrantes, ¿no? Pero bueno, esto ya es competencia del dibujo artístico, ya empezar a dar los tonos para que salga más real. Ya la parte de dibujo técnico, de separación de cuestiones de cálculo y algunos detalles sobre propiedades de la luz, pues con esto ya cerramos el tema del dibujo técnico. Aquí más oscuridad, y ahí en la zona de fuera poner la zona de luz y también... Néstor. Sí. No veo la pantalla, no sé si me pasa solo a mí o se te quitó. A ver.
vuelvo a enchufar, a ver. ¿Se ve ahora? Sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, bueno, pues vamos concluyendo. Pues bueno, simplemente marcar por aquí los contrastes, hacer que esta sombra se extienda un poco. Esto ya puede empezar a penetrar luz por aquí. Entonces la luz la extendemos un poco por aquí, lo intentamos hacer de forma que establecemos ahí un degradado, y lo mismo por aquí. Como vemos aquí ya no hay cálculo geométrico de rayos solares ni geometría ninguna, solo hay un efecto pues de empezar a repartir las sombras y nada más, ¿no? Y entonces allí donde hay entrantes, pues intentamos degradar. Donde no llega tanto la luz lo ponemos más oscuro, como pasa aquí, ¿no? El entrante lo mismo, más oscuro. Este entrante ya se aleja más todavía, pues esta zona en general, esto se degrada con un fundido hacia adentro, y esto cada vez tiene más oscuridad. Bueno, pues esa sería entonces ya la zona que habría que sombrear más. Y bueno, con eso pues ya prácticamente quedaría definido. Hay papeles donde el sombreado se puede conjugar mucho mejor con más suavidad si se trabaja con el carboncillo, ¿no? Y funciona bien así a primera mancha en un folio. Ahora, si ya queréis hacer de varias manchas y que quede perfecto, tenéis que utilizar el papel Canson o papel Ingres o papel Guadro o todas estas marcas que ya están preparadas para el carboncillo. Esto es un folio nada más, ¿no? Pero bueno, si quisiéramos resaltar, pues digamos, pues vamos a ir a dar algo de luz en esta esquina también, etcétera, ¿no? De manera que ahí pues nos quedaría esto de sombra y ahí esa línea de sombra. Y aquí, bueno, aquí también habría que oscurecer. Bueno, entonces esto es el tema de difusión de la luz. Extensión con degradados, zona que entra de luz, deja aquí zonas de luz, y zonas que se alejan más oscuridad. Eso quiere decir que toda esta zona debería ir mucho más oscura, ¿no? Porque ya está de espaldas a la luz, lejos de la luz, ¿no? Y lo mismo esto, ¿no? O sea que habría que ir cada vez perfilando y haciendo más intensidad allí en los entrantes. Entonces también esta zona va a quedar más oscura por estar más alejada. Entonces esto también más oscuro. Si se ve el tramado, que sea con líneas paralelas, ¿no? Lo digo, que no sea así irregular, ¿no? Digo, ya es una cuestión de técnica de dibujo, ¿vale? Bueno, pues esta sería esa sombra que comentábamos. Y bueno, decir sobre la difusión de la luz respecto al otro tipo de luz, respecto al otro dibujo que teníamos, hay otra cuestión, y es la siguiente. O sea, si teníamos el caso de la esfera, ¿no? Y ya concluimos con esto. Cogemos, por ejemplo, la esfera y vamos a hacer otra cuestión que se puede confundir con la difusión de luz, ¿no? Y es lo siguiente. Hago, por ejemplo, ya me aprovecho aquí de esto, hago esto y digo, bueno, pues voy a hacer una sombra aquí. Esto puede reflejar, normalmente refleja una forma así circular, ya que refleja a lo mejor un folio que está alrededor. Bueno, pues aquí hay una zona de luz que voy a poner nítida. Entonces esto todo lo pongo oscuro y aquí doy mucho contraste. Mientras que aquí, vaya, a ver si aquí hay otro, a ver, a ver cómo. Este hace ruido, pero bueno. Entonces tenemos ahí la zona de oscuridad que vamos a degradar. Para no salirnos, pues vamos a dejar aquí la plantilla. O sea que esa podría ser la zona. Entonces, bueno, hay una cosa que se puede confundir con efectos de difusión de luz, y es que la nitidez, por ejemplo, en un cuerpo, como es esta esfera, pues aquí voy a poner también esto que se extiende por aquí. Y voy a marcar, por ejemplo, aquí nítido, ya que esto es un espejo, y aquí marco con nitidez la zona de reflexión, ¿no? Y también aquí
alto contraste respecto a la zona de luz, por ejemplo. A ver, de manera que aquí puedo extender este oscuro con un degradado, ¿no? Y aquí extender el degradado, y ahora digo, bueno, tengo ya la esfera al completo y vamos a ver la diferencia entre el tema de difusión de luz y efectos de reflejo, por ejemplo, sobre la esfera, ¿no? Pues imaginamos que esto, por ejemplo, proyecta aquí una sombra. Pues pongo aquí la zona que proyecta de sombra y esto, por ejemplo, se difunde. Entonces lo hago así y pierdo ahí los contornos, ¿no? Entonces voy a darle aquí un poco. Y ahora ahí debajo es donde tiene el mayor oscuro y proyecta, por ejemplo, esta zona que es una curva también elíptica, ¿no? Bueno, si quisiera, pero digo, bueno, pues la clave sería, aquí tengo, esto lo puedo definir también, es un objeto, a no ser que queramos hacer atmósfera en un cuadro, pero bueno, la clave sería esto. Es nítido porque el contorno es nítido en el dibujo y aquí hay una sombra muy intensa justo debajo y proyecta zona de sombra, ¿no? Bueno, y ahora tenemos aquí una zona perfectamente recortada, que es esta, por ejemplo. Bueno, y aquí, por ejemplo, también. Bueno, pues yo digo, si la zona es recortada, realmente no es que haya una sombra difusa, sino que el objeto tiene mayor pulimento. En el caso de superficies reflectantes, no. Si yo fundo los contornos, pues el objeto en realidad pues tiene menos pulimento. O sea, aquí, por ejemplo, si quiero hacer más efecto metálico, tendría que hacer más contraste, ¿no? Por ejemplo, aquí. Esto. Bueno, pues decía que en realidad este contraste, como aquí tiene oscuro, también aquí sí que tendrá que proyectar algo de degradado por debajo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, si realmente el objeto pues tiene cierta borrosidad, entonces habría que hacer los contornos borrosos, ¿no? O sea que la borrosidad en un objeto no depende de que la luz sea difusa, sino que depende de que a lo mejor el objeto pues tiene cierto bajo nivel de pulimento, ¿no? O sea que si voy difundiendo tonos y también pierdo este contorno, en realidad el objeto es menos nítido, ¿no? Y lo mismo, pierdo este contorno y hago un degradado pues menos sutil, ¿no? Bueno, pues esa es una de las diferencias que no se debe confundir entre difusión de la luz y efecto que se produce, pues por ejemplo, como en este caso, porque un objeto pues tenga un acabado de pulimento, o sea que sea más rugoso que otro, ¿no? Bueno, pues nos quedamos entonces, aquí habría que hacer el degradado homogéneo también. Nos quedamos entonces con la teoría de lo que es la luz difusa, cómo poder hacer, por ejemplo, esto sin necesidad de calcular nada, sabiendo que solo lo que está más lejos es más oscuro y que luego las zonas de luz también irradian la luz de una manera difusa con cierto resplandor, ya que ahí hay un índice de luz reflejada, ¿no? Respecto a lo que es el total de luz reflejada, ¿no? Y digamos que hay un efecto rebote, ¿no? Dentro de la luz rebota en las zonas cercanas y entonces hay mayor suavidad en los contornos de las sombras, ¿no? Y diferenciarlo de si hay mayor nitidez puede ser debido también al pulimento, o sea, no equivocar los efectos de sombreado por dispersión, que hay esa suavidad en los tonos, ya que el objeto es algo rugoso, con efectos de luz difusa, ¿vale?